Inquietantes últimas palabras de policías corruptos en el corredor de la muerte. Las fuerzas del orden tienen la tarea de mantener seguros nuestros vecindarios, pero ¿qué sucede cuando aquellos en quienes se confía para mantenernos a salvo se convierten en los monstruos? Muchos policías han sido capturados y sentenciados por cometer crímenes atroces, desde secuestros hasta asesinatos. Ellos mismos han tenido que pasar por el corredor de la muerte. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí están las últimas palabras registradas de policías corruptos en la ejecución del corredor de la muerte. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Anthony Zulli es un ex policía y asesino en serie estadounidense, responsable del asesinato de 6 personas entre febrero y agosto de 1983 en su almacén en Burlingame, California. Zulli colocó algunos de los cadáveres de sus víctimas en bidones de metal y les echó hormigón. Después de eso los arrojó al Golden Gate Park. Al menos 3 personas actuaron como sus cómplices en los crímenes, pero nunca denunciaron sus actividades a la policía. Más tarde Zulli sería declarado culpable de los asesinatos en julio de 1986 y condenado a muerte. En 1982, Zulli conoció a Tina Livingston, de 32 años, propietaria de una agencia de acompañantes local. Una de las chicas que trabajaba para Livingston, Gloria Fravel, de 24 años, no pudo pagar su deuda de $500 y luego trató de escapar. A principios de febrero del 83, Livingston y otra prostituta, Kelly Angel Burns, de 23 años, localizaron a Fravel en San Francisco y luego la llevaron al almacén de Zulli en Burlingame. Cuando los 3 llegaron al almacén, Zulli se ofreció a tener sexo con Fravel, a lo que ella se negó. Luego procedió a golpear a la niña y la llevó a la parte trasera de la bodega, donde la esposó y la colgó del techo. Durante los siguientes 2 días, mantuvo a Fravel en el almacén, donde la torturó y abusó sexualmente de ella, mientras que Livingston y Burns estaban en otra parte del hangar. Durante una de las sesiones de tortura, Zulli ató un nudo de ahorcado y se lo colgó del cuello. La mayor parte del tiempo, Fravel estaba drogada con cocaína, pero una vez, Zulli perdió el control de la situación, lo que le permitió a Fravel liberarse de la mordaza y comenzar a gritar. Livingston y Burns intentaron sin éxito reemplazar la mordaza y silenciarla, después de lo cual Zulli entró y la estranguló con una cuerda. Con la ayuda de sus cómplices colocó su cuerpo en el automóvil y luego, junto con Burns, salió del almacén para tirarlo. Durante el viaje, Fravel recuperó el conocimiento, por lo que la pareja detuvo el automóvil al costado de la carretera. Zulli luego golpeó a Fravel varias veces en la cabeza con un hacha, matándola. Luego, la pareja se deshizo de su cuerpo cerca de la ruta estatal 35, donde fue descubierto el 7 de febrero. Se dice que Zulli tuvo que haber guardado un artículo de periódico que informaba sobre el descubrimiento de su cuerpo como trofeo, y pensó que era hilarante que un carnicero le hubiera encontrado. Poco después del asesinato de Fravel, Zulli le pidió a Livingston que trajera a una chica que no fuera prostituta, pero que aceptaría brindarle servicios sexuales a cambio de dinero. Unos días después, Livingston llamó a Zulli y le contó sobre Brenda Ogden, de 19 años, compañera de cuarto de una de sus acompañantes. Brenda, que se escapó de su casa en Huntington Beach a principios de la década de los 80, era fanática del punk rock y ocasionalmente se prostituía bajo el nombre de Brenda Rue. A mediados de febrero, Ogden fue llevada al almacén de Zulli en Burlingame, donde le disparó en la nuca con un revólver calibre 38. Después del asesinato a pedido de Zulli, Livingston difundió el rumor entre los amigos y conocidos de Ogden de que ella abordó un autobús y salió de San Francisco con rumbo desconocido. Las siguientes víctimas de Zulli fueron un proxeneta de 24 años, Michael Thomas, y su esposa de 20 años, Phyllis Melendez. Thomas tenía antecedentes penales por robo y posesión de droga desde 1977, mientras que Melendez era una prostituta que había sido arrestada por prostitución en 5 ocasiones en el 82. A principios del 83, Thomas y Zulli tuvieron una discusión y entonces, en abril de ese año, Zulli invitó a la pareja a su hangar, donde les disparó a ambos en la nuca poco después de su llegada. Luego colocó los cadáveres de Ogden, Thomas y Melendez en tambores de 55 galones. Los llenó con concreto y luego los dejó caer en el Golden Gate Park el 29 de abril, donde fueron encontrados unos días después por el patrullero Bruno Pesulich. La próxima víctima de Zulli sería Barbara Sears, una exnovia de 22 años. En agosto del 83, llamó a la niña con una oferta para reunirse y brindarle asistencia financiera, a lo que ella accedió. Después de que Cersei ingresó al hangar, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza con un revólver. Zulli le dio toda su ropa y pertenencias personales a Livingston, como pago para que esta última fuera al apartamento de Sears y borrara el mensaje que había dejado en su contestador automático diciéndole que fuera a su casa, pero Livingston no pudo entrar al apartamento. Zulli luego envolvió el cuerpo
de Sears en láminas de plástico transparente y con la ayuda de Livingston amarró el cuerpo a su automóvil, lo arrastró por Woodside y lo arrojó cerca del Templo del Agua de Pulgas, donde fue descubierto el 18 de agosto. La última víctima de Sully sería la traficante de drogas, Catherine Barrett, de 24 años, quien fue invitada a su hangar a fines de agosto del 83, aparentemente para venderle 6 onzas de cocaína. Allí, con la ayuda de Michael Anthony Francis, de 20 años, Sully atacó a Barrett, apuñalándola 6 veces en el pecho y golpeándola varias veces en la cabeza con un mazo. El 19 de agosto, el cuerpo desnudo de la niña envuelto en bolsas de plástico fue encontrado en una calle del Distrito Industrial de San Francisco. Anthony Sully fue arrestado el 25 de agosto del 83, después de que los investigadores compararan positivamente sus huellas dactilares con las encontradas en los barriles que contenían los cuerpos de Thomas, Ogden y Melendez. Además de las huellas dactilares dejadas en la superficie del cañón, también se encontraron huellas de manos de Sully y Burns en el hormigón. Después de su arresto, los agentes de policía registraron el automóvil y el hangar de Sully, donde descubrieron que los barriles habían sido robados de otro hangar cercano. Al examinar el automóvil del sospechoso, se encontraron bolsas de plástico que tenían un defecto estructural idéntico a las que habían envuelto el cuerpo de Michael Thomas, así como una cuerda de algodón blanco. Con la ayuda de la tecnología forense se estableció que esta misma cuerda se había utilizado para atar las extremidades de Barbara Sears. Mientras revisaba el hangar, la policía también encontró un paquete de Benson & Hedges cigarrillos de marca, cuyo lote correspondía al número de colillas de cigarrillos fumadas encontradas en el cuerpo de Catherine Barrett. Después de su arresto, Tina Livingston se puso en contacto con la policía, confesó su complicidad en los crímenes y testificó contra sus compañeros, lo que llevó a arrestos adicionales de Kelly Burns y Michael Francis. En octubre de 1983, Anthony Sully fue acusado de los 6 asesinatos, pero se declaró inocente en todos los cargos. Y el 3 de junio del 86, Sully fue declarado culpable de todos los cargos por veredicto del jurado, sobre la base del cual, solo 12 días después, fue condenado a muerte. Tras el anuncio del veredicto, Sully pronunció un discurso de 40 minutos en el que declaró su inocencia. Su principal cómplice, Tina Livingston, aceptó un acuerdo de culpabilidad con la oficina del fiscal del condado de San Mateo, a cambio de una cadena perpetua. Ella actuaría como testigo clave de la fiscalía y daría un testimonio detallado de cada caso, por el que sería acusada con homicidio culposo. Livingston fue declarada culpable en el verano del 86 y sentenciada a 3 años de prisión, pero fue liberada con el tiempo cumplido ya que en el momento de la decisión judicial había estado encarcelada desde su arresto en agosto del 83. Michael Francis fue condenado como cómplice del asesinato de Barrett en enero del 86 y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El mismo castigo se le dio al último cómplice de Sully, Kelly Burns, quien fue condenado por los asesinatos de Thomas, Melendez y Ogden. Desde su condena, Anthony Sully se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en espera de su ejecución. Ha solicitado la conmutación de la pena en 2 ocasiones, en el 91 y en 2013, así como un nuevo juicio, pero todos sus recursos han sido desestimados. A partir de julio del 2021, Sully, de 77 años, todavía está vivo y permanece en el corredor de la muerte. Después de cumplir 21 años de su condena, uno de sus cómplices, Michael Francis, obtuvo la libertad condicional en 2004, pero todas sus solicitudes desde entonces han sido rechazadas. Solicitó la libertad condicional por última vez el 10 de marzo del 2020, pero nuevamente se le negó, y se le prohibió presentar solicitudes hasta marzo del 2025. Continúa cumpliendo su condena en la prisión estatal de High Desert. El otro cómplice encarcelado de Sully, Kelly Burns, obtuvo la libertad condicional y quedó en libertad a fines del 2016, luego de pasar más de 33 años en prisión. Las palabras que dijo frente al juez fueron: "No soy un monstruo ni un maníaco, ni un subhumano". Robert Fratta, de 65 años, fue descrito por un juez como un hombre egoísta, misógino y vil, con un insensible deseo de matar a su esposa Farrah, de 33, quien recibió por cargo 2 disparos en la cabeza en el garaje de su casa. El exagente de policía de Houston, Texas, fue ejecutado el martes 30 de marzo del 2023 por contratar a 2 personas para que mataran a su esposa, de la que estaba separado hace casi 30 años.
en medio de una polémica batalla por el divorcio y la custodia de los hijos. Robert Fratta, de 65 años, recibió la inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville por el asesinato de su esposa Farrah en noviembre del 94. Fue declarado muerto a las 7:49 hora local, 24 minutos después de que la dosis letal del potente sedante pentobarbital empezara a fluir por sus brazos. Durante unos 3 minutos antes de que comenzara la ejecución, el asesor espiritual de Fratta, Barry Brown, rezó por él. El reo yacía atado en la camilla de la cámara de la muerte con agujas intravenosas en cada brazo. Brown, con su libro de oraciones sobre la almohada, junto a la cabeza de Fratta y su mano derecha apoyada sobre la mano derecha del reo, pidió orar por los corazones que se han roto, por la gente que lloró y por los que llorarán en los próximos días, y pidió a Dios que fuera misericordioso con Bobby. Cuando a Fratta se le preguntó si quería decir unas últimas palabras antes de ser ejecutado, respondió, no. Robert Fratta, ex policía de los suburbios de Houston en el corredor de la muerte, Departamento de Justicia Penal de Texas vía app. Brown reanudó la oración mientras comenzaban a inyectarle las drogas letales. Fratta, con los ojos cerrados, respiró profundamente y enseguida comenzó a emitir unos ruidosos ronquidos 6 veces. Luego cesó todo movimiento en su cuerpo. Los fiscales afirman que Fratta organizó la trama de asesinato por encargo en la que un intermediario, Joseph Pristas, contrató al tirador Howard Guidry. Farrah Fratta, de 33 años, recibió 2 disparos en la cabeza en el garaje de su casa, en el suburbio de Atascocita, en Houston. Robert Fratta, que era agente de seguridad pública de Missouri City, afirmó durante mucho tiempo que era inocente. La ejecución se retrasó poco más de 1 hora el martes, mientras varios tribunales revisaban múltiples apelaciones de último minuto. Los abogados de Fratta argumentaron sin éxito que los fiscales ocultaron pruebas de que una testigo del juicio había sido hipnotizada por los investigadores, lo que la llevó a cambiar su recuerdo inicial de que vio a 2 hombres en la escena del crimen, así como a un conductor que huyó de la escena. Fratta fue también uno de los 4 condenados a muerte de Texas que interpusieron una demanda para impedir que el sistema penitenciario del estado utilizara lo que según ellos son fármacos caducos e inseguros para las ejecuciones. Esa demanda también fracasó a última hora del martes. La Corte Suprema y los tribunales inferiores rechazaron previamente varios recursos de los abogados de Fratta, quienes alegaban que se dieron pruebas insuficientes e instrucciones erróneas al jurado para condenar a su cliente. Sus abogados también alegaron sin éxito que un miembro del jurado en el caso no fue imparcial y que las pruebas de balística no relacionaban al acusado con el arma homicida. La semana pasada, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se negó por unanimidad a conmutar la pena de muerte de Fratta por una pena menor o concederle un indulto de 60 días. Fratta fue condenado a muerte por primera vez en el 96, pero su condena fue anulada por un juez federal que dictaminó que las confesiones de sus cómplices no debían haberse admitido como prueba. En la misma sentencia, el juez escribió que las pruebas del juicio demostraban que Fratta era egoísta, misógino y vil, con un insensible deseo de matar a su esposa. Luego, en 2009, volvió a ser juzgado y condenado a muerte. Andy Cahan, director de servicios para víctimas y defensa de Crime Stoppers de Houston, dijo que el padre de Farrah Fratta, Lex Baker, quien murió en 2018, crió a los 3 hijos de Robert y Farrah con su esposa. Cahan, el hijo de Fratta, Bradley Baker y el hermano de Farrah, Zane Baker, están entre los testigos que vieron morir a Fratta. Este no los miró mientras permanecían junto a una ventana que daba a la cámara de ejecución. Bob era un cobarde en el 94, cuando encargó el asesinato de su esposa, de la que estaba separado, dijo Cahan tras la ejecución, y más de 28 años después, esta noche, siguió siendo un cobarde. Podría haber dicho, lo siento. Opinó sobre la decisión del condenado a no decir unas últimas palabras. Fratta fue el primer recluso ejecutado este año en Texas, y el segundo en Estados Unidos. Hay otras 8 ejecuciones programadas en ese estado para finales del 2023. Sus últimas palabras antes de su muerte fueron: "No hay nada más que decir, solo que viví mi vida con honor y dignidad". Antoinette Frank, nacida el 30 de abril del 71, es una exoficial de policía de Nueva Orleans que fue condenada por el robo de un restaurante donde un compañero oficial trabajaba como guardia de seguridad y los asesinatos de 3 personas, incluido su compañero en el departamento de policía, quien también era guardia de seguridad en el restaurante. Frank es una de las 2 mujeres en el corredor de la muerte de Luisiana en el Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en San Gabriel, Luisiana. Frank tuvo una infancia inestable, pero ella quería ser oficial de policía desde que era una niña pequeña. Frank era de una familia rota.
Su hermano era un fugitivo, su padre aparecía ocasionalmente en su vida, y Frank se angustiaba por estos problemas, y necesitaba ayuda psiquiátrica. Frank ha afirmado que su padre abusó de ella sexual, mental y físicamente cuando era niña. Según el autor Chuck Hotzmeyer, ex agente federal y autor de libros sobre Frank, Killer with the Badge, cuando Frank solicitó convertirse en oficial de policía en Luisiana, mintió sobre sus problemas psicológicos. Frank se postuló para el Departamento de Policía de Nueva Orleans en el 93. Varias banderas rojas aparecieron durante el proceso de contratación. La habían pillado mintiendo en varias secciones de su solicitud y habían suspendido 2 evaluaciones psiquiátricas estándar. El psiquiatra Felix Curria la examinó y aconsejó en términos inequívocos que no la contrataran, diciendo que era superficial y superficial. Cuando parecía que su solicitud se estaba estancando a pesar de protestar por la evaluación de Scurria, dejó una nota de suicidio y desapareció durante más de un día. A pesar de esto, el Departamento de Policía de Nueva Orleans estaba crónicamente falto de personal y desesperado por incorporar más personas a la fuerza. Incluso con esta escasez, el departamento no contrató a nadie que no viviera en Nueva Orleans, y todavía no lo hace hasta el día de hoy. En consecuencia, fue contratada el 7 de febrero del 93, se graduó de la Academia de Policía el 28 de febrero del 93. El 25 de noviembre del 94, Frank manejó un tiroteo en el que Rogers Lacasse, un conocido narcotraficante, era uno de los sospechosos. El investigador del Departamento de Seguridad Pública y Correccionales del DOC cree que este fue el primer contacto entre los dos, aunque en su declaración afirma que se conocieron unos 8 meses antes del asesinato. La asociación entre ellos se hizo estrecha y constante. Otros policías vieron a Lacasse conduciendo su automóvil e incluso lo observaron moviendo su unidad policial en la escena de un accidente que ella estaba investigando. En una ocasión, Lacasse la acompañó a una llamada de denuncia y ella lo presentó como aprendiz. Hubo otros momentos en el que Lacasse fue presentado como su sobrino. Frank se negó a hablar sobre su relación con Lacasse durante la investigación del DOC, excepto para decir que ella estaba tratando de ayudarlo. Más tarde se reveló que los dos tenían una relación sexual. Ella estaba locamente enamorada de Lacasse. Cuando se le preguntó por qué continuaría la relación sabiendo que Lacasse había estado involucrado en el tráfico de drogas y en un tiroteo, afirmó que no se desvincularía de él solo por su pasado. El investigador también interrogó a Frank sobre el intento de comprar munición de 9 milímetros para Lacasse en Walmart, el día anterior a los asesinatos de Kim Han. Dijo que era oficial de policía y que no tenía nada de malo que comprara municiones. Según su declaración, ella afirmó que ella y Lacasse no estaban saliendo y nunca habían tenido intimidad. Frank se negó a hablar sobre nada relacionado con el oficial Williams, los bus o los asesinatos. Cada vez que el investigador le hacía una pregunta, ella le decía que lo buscara en el expediente y afirmaba su inocencia. Sin embargo, durante una entrevista con el investigador del DOC, Frank afirmó haber tenido un pretendiente masculino, pero se negó a entrar en detalles porque trabajaba para el departamento de policía. John Stevens y Anthony Wallace testificaron ante el tribunal que conocieron a Rogers Lacasse en una fiesta el 4 de febrero del 95. Cuando los dos salían de la fiesta, se produjo un altercado verbal entre Stevens y Lacasse. Wallace sugirió que se fueran, y los dos hombres se subieron a un auto y recorrieron varias cuadras. En ese momento, un vehículo policial detuvo el auto. Frank, con uniforme de policía, salió del patrullero y les dijo a Wallace y a Stevens que salieran y fueran a la parte trasera del auto. En ese momento, Wallace vio a Lacasse y notó que sostenía un arma. Según Stevens, Wallace luego apresuró a Lacasse y los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, tanto Stevens como Frank también se unieron a la refriega y el arma se disparó. Stevens comenzó a correr y luego apareció otro hombre y agarró a Lacasse y a Wallace. Frank luego le dijo al transeúnte que Lacasse era el bueno y que Wallace era el que causaba los problemas. Wallace fue inmovilizado hasta que llegó una unidad de respaldo a la escena. Posteriormente fue arrestado y acusado de intento de asesinato y robo a mano armada. Irving Bryant, sheriff civil en el 95, testificó que en la noche del 4 de febrero observó un vehículo policial detenido con las luces intermitentes. Pensó que el oficial estaba haciendo una parada de tráfico, pero cuando se acercó vio que el oficial y dos hombres negros peleaban al costado de la carretera. En ese momento Wallace se escapó, corrió y recogió su arma semiautomática. Bryant le ordenó a Wallace que soltara el arma, lo que hizo de inmediato. Luego contuvo a Wallace y Lacasse se abalanzó sobre él. Inmediatamente agarró a Lacasse, pero Frank le informó que Lacasse estaba con ella y ordenó que lo liberaran. Además, el señor Bryant nunca fue interrogado por la policía y nunca hizo una declaración formal. El 4 de marzo del 95, Frank y Lacasse visitaron Kim Han, un restaurante vietnamita en Nueva Orleans East. Pasada la medianoche, mientras los empleados limpiaban el restaurante cerrado, Chao Bu, hermana de dos de las víctimas, entró al comedor del restaurante para pagarle al oficial Ronald A. Williams por la noche, cuando notó que Frank se acercaba al restaurante. Frank y Lacasse habían estado en el restaurante 2 veces antes en la noche para conseguir
conseguir comida sobrante para comer. Cuando Chow les dejó salir en la última visita, no pudo encontrar la llave de la puerta principal. Con Frank regresando por tercera vez, Chow sintió que algo andaba muy mal. Así que corrió a la cocina para esconder el dinero en el microondas. Frank entró por la puerta principal con la llave que ella había tomado del restaurante antes, y pasó rápidamente junto al oficial Williams, empujando a Chow, otro de los hermanos de Chow, Kwok, y un empleado del restaurante hacia la puerta de la cocina del restaurante. Williams comenzó a seguirlos preguntándoles cuál era el problema cuando sonaron los disparos. Cuando Frank regresó del comedor del restaurante, Chow agarró a Kwok para esconderlo en un lugar seguro. La casa había estado detrás del oficial Williams y le disparó en la nuca, cortándole la médula espinal y paralizándolo instantáneamente. El oficial recibió nuevamente un disparo en la cabeza y en el centro de la espalda, mientras yacía en el suelo. Chow, Kwok y el empleado se escondieron en la parte trasera de una cámara frigorífica grande en la cocina y apagaron la luz cuando entraron. No sabían el paradero de los otros hermanos y hermanas de Chow y Kwok, Ha y Kwong, que habían estado barriendo los pisos del comedor cuando Frank entró al restaurante. Desde el interior de la hielera, Chow y Kwok podían ver parcialmente la cocina y el frente del restaurante. Chow inicialmente pudo ver a Frank buscando algo en la cocina. Cuando Frank salió de la línea de visión de Chow, se activaron disparos adicionales. Kwok luego observó a Frank buscando donde los Bus solían guardar su dinero. Kwok vio a Frank caminar hacia la parte de la cocina donde más tarde se encontraron los cuerpos de su hermano y su hermana. Frank y la Cass gritaban y exigían el dinero. Ha y Kwong no sabían dónde Chow había escondido el dinero. Ha, de 21 años, recibió 3 disparos mientras se arrodillaba suplicando por su vida, y Kwong, de 17 años, recibió 6 disparos y latigazos con la pistola. Después de que Frank y la Cass abandonaran las instalaciones, Kwok salió de la hielera y salió corriendo por la puerta trasera del restaurante a la casa de un amigo cercano para llamar al 911 y denunciar los asesinatos. Chow trató desesperadamente de llamar al 911 desde su celular, pero al estar dentro de la hielera no pudo recibir señal. Frank dejó a la Cass en un complejo de apartamentos cercano, sabiendo que había testigos. Frank escuchó la llamada al 911 en su radio portátil de la policía, diciendo que un oficial estaba en el restaurante King Han. Regresó a la escena, estacionó en la parte trasera y entró por la puerta trasera del restaurante. Atravesó la cocina hasta el comedor donde Chow esperaba ayuda en la puerta principal. Cuando Chow salió, disparaba por la puerta principal del restaurante para ponerlos a salvo de los oficiales que llegaban. Frank inmediatamente se identificó como el oficial de policía. Chow le dijo a Frank que sabía lo que había hecho y gritó a los oficiales que Frank había cometido los crímenes. Chow y Frank fueron interrogados en detalle mientras estaban sentados en diferentes mesas del restaurante. Frank fue llevado a la jefatura de policía para un interrogatorio adicional, donde luego confesó los crímenes junto con la Cass. Frank y la Cass fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Frank y la Cass fueron acusados por un gran jurado de la parroquia de Orleans el 28 de abril del 95. Sus juicios fueron anulados y la Cass fue juzgado primero del 17 al 21 de julio del 95, declarado culpable de los 2 cargos y condenado a muerte. El juicio de Frank comenzó el 5 de septiembre del 95. La evidencia en su contra fue tan abrumadora que los abogados de Frank no montaron una defensa, a pesar de citar a 40 testigos. El 12 de septiembre del 95, el jurado emitió el veredicto de culpabilidad de todos los cargos y recomendó la pena de muerte. Fue sentenciada formalmente a muerte el 20 de octubre del 95 y enviada al corredor de la muerte en el Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en San Gabriel, Luisiana, muy cerca de Baton Rouge. En el 93, un año y medio antes de los asesinatos de King Han, el padre de Frank se quedó en su casa por un tiempo, y luego ella denunció su desaparición. En noviembre del 95, un mes después de recibir su primera sentencia de muerte, un perro llevó a la policía a encontrar un cráneo humano con un agujero de bala enterrado debajo de la casa de Frank. Los informes de noticias que datan del 2002 afirman que un psiquiatra testificó que el padre de Frank le había dejado embarazada repetidamente mediante una violación y la había obligado a tener múltiples abortos. En una retrospectiva de 2005, Chuck Hotzmeier, quien escribió un libro de crímenes reales sobre el caso, dijo: en cuanto a los huesos humanos desenterrados debajo de la casa de Frank, hasta ahora las autoridades no han hecho ningún esfuerzo serio para identificarlos. El caso, dicen, sigue bajo investigación. Según Hotzmeier, poco antes del 2005 y varios años después de su condena, Frank comenzó a hacer declaraciones culpando a su padre por años de abuso emocional, físico y sexual en sus manos, lo que explica el asesinato del oficial de policía y los trabajadores del restaurante. El 18 de octubre del 2006, los abogados de Frank argumentaron ante la Corte Suprema de Luisiana que su sentencia de muerte debería anularse porque se le negaron expertos financiados por el Estado para ayudar a preparar la fase de sentencia del juicio. El 22 de mayo del 2007, la Corte Suprema de Luisiana dictaminó 5-2 que se debe mantener la pena de muerte.
El 22 de abril del 2008, el juez estatal Frank Marullo firmó la sentencia de muerte de Antoinette Frank. Según la orden, la ejecución de Frank estaba programada para el 15 de julio de 2008, mediante inyección letal. Sin embargo, en mayo, la Corte Suprema de Luisiana emitió una suspensión de la ejecución de 90 días a partir del 10 de junio en espera de las apelaciones en curso. El 11 de septiembre del 2008, día en que se debía terminar la suspensión de la Corte Suprema del Estado, el mismo juez firmó una nueva sentencia de muerte. Según esta segunda orden, la ejecución de Frank estaba programada para el 8 de diciembre de 2008 mediante inyección letal. En una nueva ronda de apelaciones, los abogados defensores argumentaron que habían tenido muy poco tiempo para revisar el voluminoso expediente antes de la fecha límite para presentar apelaciones. La Corte Suprema del Estado de Luisiana se pronunció sobre el caso nuevamente. Su decisión, hecha pública el 25 de noviembre del 2008, anuló efectivamente la sentencia de muerte firmada por el juez Marullo en septiembre. En septiembre de 2011, Frank hizo una moción para que la jueza Marullo fuera removida de sus apelaciones posteriores a la condena en curso por motivos de parcialidad, dado que ya había firmado 2 sentencias de muerte para ella. La jueza del estado de Luisiana, Laurie White, escuchó la moción en septiembre de 2009 y el 3 de enero del 2010 dictaminó que no se debería retirar a Marullo del caso. Su abogado dijo que se apelaría el fallo ante la Corte Suprema del Estado, que ya había anulado las 2 sentencias de muerte de Marullo. Sin embargo, otro juez estatal del Tribunal Inferior, Linda Van Davis, dictaminó en octubre del 2010 que Marullo debía ser recusado de los casos de Frank y Lacasse, porque no estaba claro si había sido abierto con los equipos de defensa sobre su sorprendente conexión con el arma utilizada en los asesinatos del restaurante. Si Frank fuera ejecutado, sería la primera mujer en ser ejecutada en el estado desde 1942. Las palabras finales de Ana Frank fueron: "Y sigo buscando la manera de llegar a ser la que tanto quería ser. La que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana".